El Palacio Real de Alejandría, 48 a.C. Soldados romanos patrullaban los salones de mármol, haciendo cumplir la voluntad de una potencia extranjera. Adentro, Julio César esperaba, anticipando una negociación rutinaria para resolver una disputa dinástica. De repente, un sirviente entró, llevando una alfombra enrollada. Con un toque dramático, la alfombra se desenrolló, revelando a una joven, serena, desafiante y majestuosa. Esta era Cleopatra VII, legítima reina de Egipto, introducida de contrabando en su propio palacio para encontrarse con el hombre más poderoso del mundo. Exiliada por su hermano, Ptolomeo XIII, Cleopatra había arriesgado todo para llegar a César. Su audacia lo asombró. Su inteligencia y carisma lo cautivaron. Habló como una igual, no como una suplicante, forjando una conexión instantánea. En ese momento, Cleopatra era más que una reina. Era una estratega, una arriesgada y una maestra del espectáculo. César, un veterano de incontables intrigas, se sintió intrigado por esta mujer extraordinaria. Su encuentro no solo decidiría el destino de Egipto, sino que enviaría ondas de choque a través de Roma. La audaz entrada de Cleopatra fue una declaración, no sería marginada. César, rara vez tomado por sorpresa, reconoció a una compañera digna de su atención. En la cámara tenuemente iluminada, se forjó un vínculo, uno que cambiaría el curso de la historia. El mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Quiénes eran estas dos figuras en el corazón de la historia? Julio César, general romano, genio político, conquistador de la Galia y maestro de la propaganda. Había desafiado al Senado, cruzado el Rubicón y sumergido a Roma en una guerra civil. Cleopatra VII, la última de los Ptolomeos, una griega que gobernaba Egipto, fluida en muchos idiomas, una erudita y diplomática. Abrazó la cultura egipcia, a diferencia de sus predecesoras, y sobrevivió a las mortales intrigas de la corte. Roma era una república construida sobre el poderío militar y la ley. Egipto, un reino de antigua riqueza y tradición. César necesitaba los recursos de Egipto para asegurar su poder. Cleopatra necesitaba el apoyo romano para reclamar su trono. Cada uno tenía lo que al otro le faltaba: poderío militar e inmensa riqueza. Su encuentro no fue solo un choque de personalidades, sino una convergencia de ambición y necesidad. Juntos vieron la posibilidad de un nuevo orden. Su alianza reconfiguraría el mundo mediterráneo. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. La alianza entre César y Cleopatra nació de la necesidad, pero rápidamente se profundizó. Cleopatra defendió su caso brillantemente, convenciendo a César de apoyar su reclamo. Esta decisión sumió a Alejandría en la guerra. Las fuerzas de Ptolomeo asediaron el palacio. Durante meses, César y Cleopatra lucharon por sobrevivir, sus destinos entrelazados. La biblioteca de Alejandría sufrió en el caos, una trágica pérdida para el mundo. Llegaron refuerzos. César rompió el asedio y derrotó a Ptolomeo en el Nilo. Con su rival desaparecido, el trono de Cleopatra estaba seguro. Pero César se quedó, y su asociación se hizo legendaria. Navegaron juntos por el Nilo, mezclando política con romance. Cleopatra mostró el esplendor de Egipto. César encontró un respiro de la agitación de Roma. Su alianza se convirtió en un romance, y juntos soñaron con unir Oriente y Occidente. En el corazón de Egipto nació una nueva visión para el mundo. Con el apoyo romano, Cleopatra gobernó Egipto con autoridad y visión. Estabilizó la economía, revivió las tradiciones religiosas y se presentó como la diosa Isis. Sus ambiciones, ahora entrelazadas con las de César, se extendían más allá de Egipto. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su hijo, Cesarión, una audaz declaración de su unión. César la honró como una reina, incluso erigiendo su estatua en un templo romano. Los romanos se escandalizaron, temiendo su influencia y la amenaza de la monarquía. Sin embargo, en la cima de su poder, César y Cleopatra concibieron una nueva dinastía. Mezclando la fuerza romana con la riqueza egipcia, Cesarión encarnaba su sueño, un futuro gobernante de ambos mundos. Pero su visión era demasiado radical para Roma. La sospecha y el resentimiento crecieron entre la élite romana. Las semillas de la tragedia fueron sembradas.
En Alejandría, la alianza de Cleopatra y César desató un renacimiento cultural. Cleopatra invirtió recursos en la ciudad, restaurándola como centro de aprendizaje e innovación. Eruditos, poetas y científicos acudieron a su corte, atraídos por su patrocinio. La biblioteca fue revitalizada. El conocimiento floreció. La propia Cleopatra se involucró con filósofos y científicos, su intelecto moldeando la política. Las culturas romana y egipcia se fusionaron, ingeniería, ciencia y arte se intercambiaron libremente. César, inspirado por la astronomía egipcia, reformó el calendario romano. Alejandría se convirtió en un faro de iluminación, un marcado contraste con la contienda política de Roma. Sin embargo, esta edad de oro dependía completamente de su poder personal. Su sueño parecía real en Alejandría, pero era frágil, vulnerable a las cambiantes mareas de la política romana. El brillo de su era fue tan fugaz como deslumbrante. En Roma, la sospecha y el miedo crecieron. La relación de César con Cleopatra fue vista como una amenaza para la República. La estatua dorada de Cleopatra en un templo romano indignó al Senado. Los honores de César y su hijo con Cleopatra alimentaron los rumores de monarquía. Senadores conservadores, llamándose a sí mismos los libertadores, conspiraron en secreto. Temían que César disolviera el Senado y gobernara con Cleopatra como reina. El desapego de César de la tradición alarmó incluso a sus aliados. La presencia de Cesarión amenazaba con alterar la sucesión romana. La conspiración para asesinar a César ganó impulso. La historia de amor que comenzó en Alejandría ahora preparaba el escenario para la traición. Roma estaba al borde de la agitación. 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. A pesar de las advertencias, César asistió al Senado. Rodeado de conspiradores, fue apuñalado 23 veces. Sus últimas palabras, dichas a Bruto, hicieron eco de traición. Con la muerte de César, el sueño de un imperio romano-egipcio murió. El caos estalló en Roma. La libertad no fue restaurada, solo la violencia. Cleopatra, en Roma con Cesarión, de repente estaba en grave peligro. Huyó a Egipto, sus ambiciones en ruinas. Marco Antonio y Octaviano compitieron por el poder, sumiendo a Roma en una guerra civil. Cleopatra regresó a Alejandría, ahora una gobernante solitaria en un mundo hostil. La Edad de Oro había terminado. El mundo que ella y César habían imaginado se perdió. La supervivencia se convirtió en su único objetivo. Después de la muerte de César, Cleopatra se centró en la supervivencia de Egipto mientras Roma caía en el caos. Marco Antonio y Octaviano derrotaron a los asesinos de César y dividieron el mundo romano. Antonio, gobernando el este, convocó a Cleopatra. Ella llegó como una diosa, deslumbrándolo. Su alianza se convirtió en un apasionado romance, haciendo eco de su vínculo con César. Juntos, gobernaron el este, mezclando placer con política. Cleopatra le dio a Antonio 3 hijos, cimentando sus ambiciones dinásticas. En las donaciones de Alejandría, Antonio declaró a Cesarión rey y dividió tierras entre sus hijos. En Roma, Octaviano usó esto para pintar a Antonio como un traidor, hechizado por Cleopatra. La opinión pública cambió. El Senado declaró la guerra, no a Antonio, sino a Cleopatra. El acto final estaba preparado, la ambición de Octaviano contra la alianza condenada de Antonio y Cleopatra. El destino de los imperios pendía de un hilo. La confrontación final llegó en Accio, 31 a.C. La flota de Antonio y Cleopatra fue derrotada, su sueño se hizo añicos. Huyendo a Egipto, Antonio murió en los brazos de Cleopatra después de un suicidio fallido. Octaviano se acercó. Cleopatra intentó negociar, pero él la quería como trofeo. Negándose a la humillación, eligió la muerte. La leyenda dice que por mordedura de áspid. Su historia fue más que amor y ambición. Fue la colisión de mundos. Su visión de un imperio unido era demasiado audaz para su tiempo. Su caída allanó el camino para Octaviano, quien se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. La era de los faraones terminó. El imperio de Roma comenzó. La historia de César y Cleopatra perdura, un reflejo atemporal de pasión, poder y el costo de los sueños. Su legado moldeó el mundo que siguió. Al final, su amor y ambición cambiaron la historia.
y su leyenda sigue viva,